Bienvenido mi gente a esta tu serie Guerra por Dentro. Hoy estamos dando seguimiento a un capítulo más de esta poderosa serie. Y hoy estoy aquí con una invitada especial que amo y quiero mucho. Es una joven que Dios está usando tremendamente, es una adoradora que porta una presencia de Dios que yo quiero que hoy, en este día, ustedes estén saludando. Yo la voy a dejar para que ella misma se presente. Gracias. Dios te bendiga. Amén. Me siento más que privilegiada de estar en este lugar, de verdad. Amén. En este espacio que Dios te ha abierto. El privilegio es mío. Gracias. Yo sé que de verdad va a ser de gran bendición para las personas que escuchen esta palabra, porque yo sé que tú eres una persona que no hablas por hablar, sino que antes de cualquier cosa tú sabes lo que es leer, indagar y todo esto, y de verdad ese no va a ser un espacio más. Dios Amén. te va a abrir puertas donde van a ser muchas almas bendecidas con esta palabra. Amén. Le saluda Amén. y le habla Susana Berroa, sierva del Señor Jesucristo. Amén. Y estamos aquí para bendecir a Dios y bendecir al pueblo con una palabra. Amén, así es. Yo sé que lo que vamos a hablar hoy va a ser de mucha edificación para las vidas que están ahí. Amén. Y esperamos que sea de gran bendición. Así es. Pero cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, ¿qué más decir? Guerra por dentro. Guerra por dentro. Estamos hablando de las luchas internas. Ustedes saben que es uno de los temas que más estamos tratando. Es un tema bastante poderoso, hablando de estas luchas que todos pasamos por ellas. Pero aquí te estamos desglosando cómo tratarlas, cómo evitar, o no evitarlas, cómo tratarla, cómo darle seguimiento en un ámbito cristiano. Así es. Así que vamos a estar leyendo una base bíblica, ¿verdad? Para comenzar. Claro que sí. Sin más preámbulo, pues vamos a lo que ya hemos hablado. Y Amén. Vamos a tomar como base bíblica Romanos 7:15. Vamos a leer. Dice, porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo lo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Amén. Gloria a Dios. Mientras estudiaba la palabra, cuando escuché ese tema, guerra por dentro, llamó mucho mi atención porque es entender que no es una guerra secular que tienes con el vecino, con el amigo, con el compañero, con el esposo, sino es con quien tú andas y de quien tienes que cuidarte. Y es contraproducente porque está dentro de mí, no puede salir, pero tengo que manejarlo y tengo que tener el control de tal. Exactamente, es un asunto permanente totalmente también. Totalmente. Entonces es saber manejarlo y llevar una fiesta en paz. Así es. Mira, y eso es lo que lo convierte en un reto. Disculpa que te interrumpa. Claro que sí. Saber que lo tendrás de por vida. Así es. Un reto totalmente. Completamente. Y mientras, como te decía, mientras estudiaba, pensaba, analizaba sobre un gran psicólogo, psicoanalista llamado Sigmund Freud. Uh-huh. Él habla de la estructura del pensamiento y esa estructura del pensamiento, él las divide en tres partes. Y es el ello, el super yo y el yo. Uh-huh. Y esas tres partes del pensamiento, mientras yo leía Romanos 7, es lo que yo pude percibir cómo tienen tanta relación entre sí. Porque él dice que el ello representa lo que son los deseos y los impulsos, los instintos de nosotros como los seres humanos. Uh-huh. Pero que también el super yo son los valores morales que tenemos como ser humano. Pero entonces no queda atrás lo que es el yo, donde está el mediador entre el ello y el super yo. Y mientras yo hablaba de eso, mientras yo pensaba en esto, decía, Dios mío, pero qué tanta relación tiene, porque él dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque yo hago lo que no quiero hacer, eso es lo que yo hago. Así Entonces, es. Hablando del super yo y del ello, el ello representa lo que son los deseos. Yo puedo decir, bueno, yo deseo ahora mismo tener una pareja, deseo casarme, tener una pareja como joven, ok. El deseo está en mí. Pero entonces ahí es donde aparece el super yo que te dice, ok, tú has tomado los valores necesarios para tú elegir esta pareja. Okay. Estás en lo correcto, esa persona es una persona que tiene los mismos principios que tú.
esa persona es una persona que tiene los mismos valores que tú, o estás yendo en las reglas correctas de tener esta relación. Entonces, el mediador entre el ello y el super yo, está el yo, que dice entonces, ¿cómo tomar la decisión? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que pueden haber si tomo esa decisión sin ni siquiera pensar sin ni siquiera pensar en las consecuencias que puede traer el mismo? Ok. Entonces, cuando yo veo cómo habla el apóstol Pablo diciendo, hay cosas que hago, pero no quiero hacerlo. O sea, tú quieres hacerlo, el deseo está en ti de querer hacer las cosas como joven. Pero entonces después, ¿qué pasa? Ese mismo deseo que tú tienes dentro de ti, que quiere hacer las cosas bien, pero también hay otro lado, que es el Espíritu Santo. Amén, así es. Que quiere también que tú hagas las cosas de manera correcta. Entonces tú dices, ¿qué hago? Un conflicto interno entre nosotros dos. Hago los deseos, esos impulsos que están dentro de mí, ese conflicto que me dice como joven, que muchísimos deseos que podemos tener como joven, deseos carnales, ¿como cuáles? Deseos sexuales, que a veces las personas no quieren hablarlo, no, tienen deseos, no, el joven tiene deseo sexual. Eso es normal. Claro, todo ser humano. Todo ser humano tiene esos deseos. Entonces, ¿qué tú haces cuando tú sientes esos deseos? ¿Qué tú haces como ser humano cuando llegan esos pensamientos a tu mente que te están bombardeando como juventud? Como joven, ¿qué tú haces? ¿Qué tú dices? ¿Tú dices que tengo la mente de Cristo? ¿Acudes a la palabra? ¿O permites y le das cabida y le das un lugar a esos pensamientos a que moren en tu mente? Y es como dice Romano 8. Los que hacen las cosas de la carne, los que militan según la carne, las cosas de la carne hacen. Sí. Pero el que milita según el Espíritu, ¿qué hace? Hace las cosas del Espíritu. Entonces, realmente es una batalla que de la única manera que tú puedes librarlo es yéndote al Espíritu. Amén. Es tomando el control sobre eso mismo. Tomando control sobre tus pensamientos. Pero ¿de qué manera tomo control sobre mis pensamientos? Decirme a mí misma, mira, deja de pensar eso, deja de pensar eso. No, vete a la palabra. Muy buen punto este. Porque el hecho de que yo misma me condicione, Susana, deja de pensar, Susana, deja de pensar, eso no funciona. No, eso no. Eso no hace nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la herramienta que tengo que utilizar? Muy importante eso que tú acabas de decir. Mira, porque siempre se habla sobre la causa o lo que se hace, pero sí, pocas veces se habla sobre la salida. Así ¿Cómo es. lo hago? Y tú mencionaste algo ahorita que a mí me llamó mucho la atención cuando hablaste del psicólogo que dejó la teoría del yo, el ello y el super yo. Así ¿Lo dije es. bien? Sí. Ok. Entonces, impresionante como tú describías lo mismo que Pablo dice, sí, aquí donde hemos leído. Entonces, lo interesante es escucharte decir cómo se relaciona la psicología con la Biblia. Tú sabes que es un tema que la gente se entiende que es un tema, mucha controversia, porque sí, entiende que la psicología está totalmente desligada de la Biblia. Y es todo un error. Es todo un error. Claro. ¿Por qué? Claro, porque si analizamos y vemos la palabra, el mayor psicólogo es Jesús. Jesús. Claro, porque cuando él estaba con sus discípulos, él conocía la forma de actuar de cada uno. Y sí, tenía una forma de tratar con cada uno que tú decías, óyeme, pero un Pedro impulsivo, y saber cómo tratar con él. Uf, muy fuerte eso. Pero un Judas que tiene una condición. Una patología tenía Judas. Una condición, para no llevarlo tan al extremo, sí, sí, una patología donde todo lo que no es de él quería tocarlo. Sí, o sea, que en psicología se le llama cleptomanía a una persona que tiene esa patología. Entonces, pero también vemos un Juan que siempre le gusta estar detrás del telón, que siempre le gusta estar tímido, apartado, pero que tiene ese amor tierno. Jesús tiene una forma de tratar con cada uno de ellos y todos los 12. Entonces, muchas situaciones donde Jesús se encontraba con ellos, ¿qué hacía Jesús? No iba de la manera que él hablaba con Juan, no era la manera que hablaba con Pedro. La manera que él hablaba con Judas, no era la manera que hablaba con los demás, con Mateo. O sea, Dios tiene la forma de tratar contigo, porque Él fue el que te creó. Así es. Y tú crees que el Creador, el que te hizo, el que conoce cada partícula que hay en tu cuerpo, no va a saber cómo tratarte, cómo entenderte. Entonces, a veces creemos que la Biblia no tiene psicología, y la Biblia totalmente, el mayor psicólogo es Dios. Amén. Es Jesús. Él te da el ejemplo de cómo tienes que tratar. ¿Cuántas veces se encontró con los fariseos?
donde quisieron sacarlo de su centro. Sí. Vieron a Jesús salir, ese viejo hombre de él, y dice que él vino aquí 100% Dios Así y es. 100% hombre, lo que sea. Sí. Lo que te quiere hacer entender, que él sí sentía en algún momento cuando los fariseos querían hablarle de tantas cosas y ser hipócrita con él. Ujú. Totalmente, totalmente. Y él sabía. Sí, Él sabía. ¿Y qué él hacía en ese momento? ¿Lo dejaba que él lo llevara a su centro? Claro que no. No. Siempre mantenía una postura firme y saber bien qué voy a contestar, que te va a dar una respuesta que no será ofensiva, pero tampoco a mí me va a hacer airar O sea, te va a dar la medicina. completamente. Muy fuerte eso. Mira, es muy controversial lo que acabas de decir, pero a la misma vez muy edificante. Es bueno aclarar ese punto, porque es cierto, la Biblia está llena de psicología. Así es. Jesús fue el mayor psicólogo, pero como hablábamos en otra ocasión, si la persona no conoce de psicología, es muy difícil que tú la percibas en la Biblia. Claro, eso es así. Y yo estudiaba sobre el mismo Jesús, curiosamente, cuando él hablaba a la gente, el mensaje de Jesús era arrepentidos y convertidos. Así es. Y sabemos que la palabra arrepentidos significa cambiar la mente. Es una traducción del griego al español, del hebreo al griego y del griego al español, al latín. Entonces, fíjate cómo el mismo Jesús, su mensaje fue: cambien su forma de pensar. Así es. O sea, arrepentidos para que te conviertas, o sea, para que transforme tu vida. Porque es que él sabe, todo comienza en la mente. En la mente. Y porque las batallas espirituales, los conflictos internos están en la mente. Que se dice de la carne, pero están en la mente. Están muy fuertes. Están en la mente. Están en la mente. La batalla, el campo de batalla está en la mente. Así como están los pensamientos carnales, así están los pensamientos de Dios, pero todos están en la mente. Entonces, ellos dos dicen que hay una guerra constante entre los dos. Exactamente. Entonces, como Él te manda a tener ese cambio de pensamiento, porque Él te dice, oye, si tú sigues pensando de esta manera, si tú no haces una reestructuración de tus pensamientos, tú no vas a poder entender mi palabra, no vas a poder andar en el espíritu como joven. Muy Aunque cierto. tú quieras andar en el espíritu, si tus pensamientos están muy lejos de mí, tú no estás en nada. Y una vez recuerdo que también Jesús se le dijo, Sí. su corazón está muy lejos de mí. Él Sí, le decía, sí. o sea, tú puedes estar aquí, pero si tus pensamientos, si yo no estoy dentro de tus pensamientos, si yo no soy parte de tus pensamientos, lamentablemente hay cosas que como joven tú vas a querer lograr, no lo vas a poder lograr. Todo se deriva en la palabra. Amén, así es. Dice, si tú no permaneces en la palabra, y leía la palabra en Juan, donde dice que le escribo a vosotros que sois jóvenes, porque mi palabra permanece. O sea, no le dice mi palabra está un momento, porque ustedes leen la palabra, le dice, porque sois fuertes primeramente, y porque mi palabra permanece en ustedes. Así Entonces, ustedes podrán vencer al maligno. Primero, porque son fuertes y porque mi palabra está en ustedes. Ahora, esa palabra, ¿tú la haces germinar? ¿De qué manera tú haces germinar esta palabra? es. Muy cierto. Les das cabida a los deseos carnales y quieres que esa palabra germine. No va a germinar, porque dice que los que son del Espíritu, los que son guiados por el Espíritu, las cosas del Espíritu hacen. Entonces, si tú no te dejas guiar del Espíritu, lamentablemente la palabra del Señor no va a permanecer en ti como joven. Y muchas veces, ahora mismo, en este tiempo que estamos viviendo, hay una ola de carnalidad, de hacer las cosas a mi manera y de que yo entiendo que Dios me entiende. Sí, Dios te entiende. Dios fue que te creó y te comprende como ser humano. Pero hay una parte que me corresponde a mí, que es como tú hablabas ahorita. El renovar mi mente es hacerlo yo. Es muy fuerte eso que tú acabas de decir. Mira, es muy cierto eso que tú mencionas sobre, no sé si se debe al cambio de generación, pero hay como una permisibilidad a mis debilidades y una poca atención a mis responsabilidades en Dios. O sea, a veces es como más la gente como que ellos mismos se cogen pena o se cogen tristeza, no sé. Y conmiseración, pero hay una parte que a nosotros nos toca. Es como tú dices, poner en práctica la palabra. O sea, hay algo que yo debo hacer y es intentar por lo menos cambiar mi mente, cambiar mi vida con la palabra. No solo puedo acomplejarme o acongojarme por esas debilidades que tengo, sino que hay algo que accionar. Así es. Entonces, a mí me gustó esa parte que mencionaste ahorita. Impresionante, que hay que aclararle a la gente que a veces no le prestamos atención a la mente. Sí. No le prestamos atención, a veces nos concentramos en el fuego, en participar en estas cosas, pero todo lo que vemos aquí materializado
es algo que ocurrió primero aquí. Sí, Entonces, por eso el mismo Jesús se enfocaba en cambien la forma de pensar. así es. Cambien su forma de analizar, de creer, para que entonces pueda transformarse lo que ustedes hacen en práctica. Así es. Y hay un sinnúmero de versículos, porque Dios, Él mismo sabe qué tan importante es el renovar tu mente. Hay un sinnúmero de versículos que te habla del pensamiento en la Biblia, porque la misma Biblia dice también que en todo lo justo, todo lo perfecto, en todo lo bueno, en todo lo de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza, en eso pensad. Amén. ¿Por qué te va a decir eso el Señor? O sea, en eso pensar. O sea, te está diciendo cambia y te está diciendo en qué tú debes pensar y Muy de qué cierto. manera entonces hacerlo. Y a veces es tan fácil yo tener un pensamiento y que lo que yo pensé sacarlo de una vez y Dios me manda a airarme pero no pecar. Y que ninguna palabra corrompida que yo entienda que pueda hacer daño que salga de mi boca, pero todo se forma aquí y lo saco para afuera. Y esos Exacto. son los deseos impulsivos que yo no he tenido todavía control sobre ellos. Ese conflicto interno que yo todavía no puedo tener ese autocontrol. Y la misma Biblia te manda a tener control de ti. Autocontrol. ¿Y cómo, tú sabes que, cómo podemos nosotros tener ese autocontrol? Tú hablaste ahorita sobre los diferentes tipos de comportamientos de Jesús, de Juan, de la patología de Judas y Pedro, el impulsivo. Son diferentes tipos de personalidades. También hablaste sobre la psicología. Es importante para un cristiano que si tiene alguna condición, se puede, es posible visitar un profesional de la materia. Claro que sí. Antes de eso, creo que hablabas y me decía cómo podemos trabajar con nosotros mismos. Sucede algo. Nosotros como seres humanos, lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. Muy fuertes. A veces queremos tanto enseñar al otro y darle un mensaje tan acabado de guerra espiritual y por dentro de mí tengo un volcán espiritual Totalmente que no he destruido. podido controlar. Así es. Y si tú no has aprendido a gestionar tus emociones, tú mismo controlar esas emociones, conócete, hazte un autoanálisis, una introspección, o sea, mirarme hacia adentro. ¿Qué es lo que yo tengo? Yo soy muy impulsivo. Cuando hablo, a veces como que digo las cosas que no tengo que decir, a veces no me sé controlar, si me ofenden, quiero de una vez responder, si veo algo que no me gusta, quiero decirlo de una vez. ¿Qué tengo que hacer? Es reconocer, el primer paso es reconocer. Reconocer que estoy mal. Y cuando yo reconozco que estoy mal y cuál es la emoción que debo gestionar, que debo tomar el control, entonces ahí empiezo por el primer paso de qué es, entonces para yo poder entonces ¿qué? Exactamente, o sea, cuando se reconoce, entonces tú entiendes lo que tienes. Exactamente. Si no lo reconoces, no se puede cambiar nada porque no, o sea, no te has dado ¿Tú cuenta entiendes que estás bien? que estás bien. Totalmente. Es un muy buen punto ese, reconocer. Y tú sabes que hablaste de mirar para adentro. Eso no se enseña. No. Muy pocas veces se enseña. Y yo pienso que este tipo de contenido que hacemos para mí es muy edificante y muy necesario para ese público que está ahí. Esos jóvenes que quizás no tienen quien le diga, mira hacia adentro. O sea, incluso todo lo que ves hacia afuera Es la manifestación. es la manifestación, incluso percepción que posiblemente sean solo tuyas. Entonces, es importante mirar hacia adentro. Claro. Es importante trabajarnos internamente porque de eso depende todo lo de afuera. Y es que es tan fácil decirle a las personas las cosas que tienen, pero el enseñarle a mirarse hacia adentro es ver mis errores. Uf, eso sí fue muy... Es ver mis errores, es saber que yo como Susana puedo fallar, yo como Susana puedo ser impulsiva, yo como Susana puedo tener deseos desenfrenados, yo como Susana puedo tener esos deseos carnales que dice Pablo, Así es. pero no lo quiero reconocer. Muy cierto. Entonces, como yo sé que me voy a chocar con esto, ¿qué hago? Prefiero evitarlo y estar siempre en la superficie y no nadar y no bogar mar adentro. Porque cuando yo bogo mar adentro, hay muchos peces gigantes que me están esperando y yo no me quiero enfrentar a ellos. Ay. O sea que es mejor, a veces la gente prefiere evitar conocerse para no darse cuenta de lo que tiene. De lo que tiene, porque entonces, de hecho, el versículo que acabamos de leer, dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, él reconoce su miseria, él reconoce sus faltas, él reconoce que en él hay limitantes. Su condición. Él reconoce su condición de pecador y que dentro de él hay una lucha que él solo no va a poder. Wow. Entonces, muchas veces nosotros como seres humanos, como jóvenes, ¿qué hacemos? No, yo sí puedo. Total, a mí no me hace nada. Total, yo sí puedo con esto.
Ay, eso eres tú. Oye, todo el mundo tiene una lucha interna. Así es. Tal vez el otro tiene la lucha con un deseo desenfrenado carnal, hacia el pecado, hacia los deseos, hacia la sexualidad. Otro lo tiene de conocerse a sí mismo, porque está pasando una situación que hace años que tuvo una situación donde le produjo tanta vergüenza, donde le marcó, Sí. y está tratando con esa vergüenza que no ha podido salir de tal situación, Sí. con la inseguridad, con el miedo, con el temor de sí mismo, de qué puede pasar, que si yo en un día que fui violada y estoy tratando con toda esa situación y todo ese conflicto interno, más esa situación que me pasó, y nadie me ha dicho a mí qué debo hacer o cómo hacerlo. Muy cierto eso. Y a veces surgen dudas entre los jóvenes. ¿Realmente Dios existe? Y Sí. ese conflicto entre, ¿habrá un Dios? Porque yo he pasado por tantas situaciones difíciles. Mi corazón ha luchado tanto. Yo he pasado por tantos problemas. Han sido marcados mi corazón de tal forma. ¿Dios de verdad existe? Porque yo he sufrido mucho. Claro que sí, Claro, que Dios existe. claro. Y es necesario pasar por tal cosa. 100% de acuerdo contigo. Y mira qué buen punto tocaste eso. Porque a veces es válido. Hablaste de que a veces con tantas cosas que les pasan a los jóvenes, a la gente, tú dices, wow, Dios existe. Dios existe. Y a veces se Ponen cuestiona en tela de duda su fe. en tela de duda. Y a veces el que te escucha te cuestiona, dice, ¿cómo tú puedes pensar que si Dios existe o no? O sea, pero es válido. Claro. Es válido que tú te expreses de esa manera si has pasado por cierto tipo de situaciones que de hecho a veces son necesarias. Son necesarias esas situaciones. Y yo pienso que a veces los jóvenes son muy mal comprendidos. Sí. O no son comprendidos. Y a veces se les exige que en etapa de jóvenes se comporten como adultos. Como adultos. O sea, y para tú comportarte hoy, tú que eres adulto, te comportas como adulto, sabes que hay un trayecto que Debiste pasar. pasar un proceso. Un proceso. Tuviste situaciones difíciles que son las que te llevaron hoy a tener el comportamiento, Claro que la sí, madurez, que te viste en situaciones de de vulnerabilidad vulnerabilidad. Posiblemente tomaste decisiones incorrectas que no debiste tomar, que claro. no debiste Eso tomar. es así. Y hoy en día aprendiste de lo que pasaste. Entonces, Pero hoy quiero juzgar. hoy quiero juzgar al joven que está en la condición que tú estuviste hace tiempo atrás. Entonces, el consejo es para los jóvenes. Fallamos todos, Claro. todos caemos, pero hay que levantarse. Sí. O sea, es un aprendizaje, tratar de no volver a cometer los errores pasados. Aprender y de ellos. Aprender de ellos, muy importante. Así es. Entonces, este es el consejo. Yo quiero que ya para finalizar, tú estés también hablándole a esos jóvenes que están ahí escuchando, que tú puedas dar un consejo, no sé, una palabra para que pueda ayudar a esa juventud que está pasando por momentos difíciles y quizás no sabe qué hacer. Así es. No, es difícil realmente. Y es como tú decías anteriormente, antes de dar el consejo, no son entendidos porque muchas veces los juzgamos creyendo que no hemos pasado por esta situación. Así es. Y todos pasamos por ahí, como Así dijiste. es. Y tanto así que todos pasamos por ahí, pero hay alguien que sí te entiende y te comprende, que es Dios. Amén. Eso es Él así. te entiende con el conflicto más grande que puedes tener, con la guerra interna mucho más grande que puedes tener. Él te comprende totalmente. Y como Él te comprende como joven y sabiendo todas las luchas, Él no ha dejado de amarte. Así es. Y no ha venido tampoco para juzgarte y decirte, fulano, hiciste eso. Así Y ya es. te desheredo, ya tú no eres parte de mi reino. Al contrario, Él dice, mira, yo vengo para que yo te enseñe a renovar tus pensamientos por el Espíritu. Amén. Porque necesito que te introduzcas en mi palabra. Porque, como le decía anteriormente, dice Juan, le escribo a los jóvenes porque son fuertes. Dios ha creído en la fortaleza que Él ha depositado en ti. Y si Dios cree en esa fortaleza que Él ha depositado en ti, tú puedes lograrlo. Y aparte de la fortaleza, dice que su palabra permanece en ti. Y si su palabra está en ti, todo tú lo vas a poder vencer. Ponlo en práctica, la palabra del Señor. Y como si eso fuera poco, te deja el Espíritu Santo, que es el mayor que te va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Y en todo lo que tú vas a hacer, siempre el Espíritu Santo estará ahí como joven. Cualquier conflicto interno que tú puedas tener, si ya sientes que tú no tienes control de tal, busca ayuda. Pero recuerda que el Espíritu Santo está ahí, que no Amén. te va a juzgar, Así es. que Él comprende cada uno de los procesos que pasas como joven. Él te entiende cada proceso que pasas también, como que eres adolescente, de adolescente pasas a joven y después eres un adulto y Él no te está juzgando. Y cada uno de esos errores que tú has pasado, aprende de ellos, levántate y sigue adelante. Amén. Así es. 100% de acuerdo contigo. Nada,
Querida, te agradezco haber estado aquí conmigo, compartiendo de esos conocimientos y este gran momento en que de verdad que ha sido de bendición. Amén. Me he Amén. sentido bastante contento con tu presencia aquí. Gracias, gracias, de verdad. Nada, mi gente, hasta aquí ha llegado este capítulo de esta serie. Quiero invitarte a que sigas en sintonía con estos capítulos que estamos lanzando, porque vienen cosas interesantes. Estoy abriendo una nueva sección que pronto estaré dando los detalles de eso, así que mantente pendiente a mis redes sociales porque vienen cosas interesantes. Nada, querida, hasta la próxima. Gracias. Por haber estado aquí. Nada, mi gente, Dios le bendiga y sigan en sintonía. Amén. Amén, Dios mío.